demás participantes que nos acompañan. No sé si vayan a conectarse más, pero pues ya nos gustaría empezar la sesión del día de hoy. ¿Me confirman si los demás ya están listos? Ginelia, Cristin. Sí, compañera, puedes empezar. Claro. Bueno, retomando un poquito lo que vimos en la sesión anterior, recuerdan que dijimos que íbamos a analizar la novela El túnel de Ernesto Sábato. ¿Recuerdan, chicos? Como es una novela, pues una novela es un poco más extensa, decidimos dividirla en dos sesiones, la anterior y esta. En la anterior, pues compartimos más o menos lo que pensábamos que podía suceder en la novela, lo que creíamos en base a los personajes, en base a las primeras 10 páginas que leímos. Entonces hicimos de ahí algunas deducciones y algunas cosas que pensamos que podrían suceder. También hablamos sobre los personajes y hablamos sobre algunos acontecimientos. También dijimos que era un tipo de novela diferente, ya que iniciaba pues contando la parte final, es decir, Juan Pablo Castel iniciaba el relato diciendo soy pintor, y también decía que él asesinó a María Iribarne. Entonces, tomando estos antecedentes, pues en esta sesión vamos a hablarles sobre un análisis ya más profundo y un análisis ya completo de toda la obra. También vamos a tomar en cuenta, chicos, el sorteo que planteamos en la clase pasada, como también una motivación para que ustedes leyeran. Entonces, recibimos en el correo sus textos y vamos a decir, pues, los dos ganadores del sorteo que se realizó. Bien, chicos. Entonces, vamos a iniciar haciendo un pequeño resumen, un pequeño análisis por eventos de la novela El túnel. ¿Ya? Voy a hacerles una presentación y al final vamos a responder una pregunta entre todos para analizar un poquito la novela. Muy bien. ¿Me confirman si se observa en la pantalla? Sí. Bien, chicos. Muy bien, esta es la sesión 4, ¿cierto? Es la parte 2 de la novela. El tema es, o mejor dicho, el género que estamos revisando en estas dos sesiones es la novela. Bueno, yo aquí les he hecho una división de la novela en 5 partes, 5 eventos importantes que la resumen. En el primero, Juan Pablo inicia diciendo que es pintor. Él se describe a sí mismo y también dice los hechos. Dice, asesiné a María Iribarne. Y todos lo saben. En estos primeros capítulos, él reflexiona sobre los humanos. Él hace una filosofía en la que él describe como seres vanidosos y orgullosos a los seres humanos y acentúa en el desprecio que él les tiene por esas características que él cree que tienen todos los seres humanos. Y también él menciona una frase que está al final de estas, me parece, no me acuerdo si es del 5º o el 6º capítulo, y él menciona, existía una persona que podría entenderme, pero fue precisamente la persona que maté. Entonces, con esta pequeña frase, pues obviamente hace referencia al personaje María Iribarne, que es quien asesina, y es con quien él mantiene una relación en la novela. Ya, en el evento 2, Juan Pablo nos enseña, o mejor dicho, nos describe cómo conoció a María y cuál fue la razón que lo llevó a enamorarse o a querer estar con ella. Y es que él tiene una exposición de pinturas y en una de ellas, la pintura llamada Maternidad, hay un pequeño detalle oculto, o mejor dicho, que no sobresale sobre la parte principal, que es que se describe de esta forma, una playa solitaria y una mujer que miraba al mar. De todas las personas que están ahí, ninguna se fija en este pequeño detalle que es muy suyo, que describe de alguna manera cómo él se siente y lo que él piensa. Pero de todas las personas que están ahí en la exposición de pinturas, solo una se fija en este detalle y ella se fija solo en ese y nada más. Y esta persona es María Iribarne. Entonces, él, al ver que ella se fijó solamente en el detalle, se obsesiona por encontrarla y por conocerla porque él piensa que ella comprendió realmente lo que su pintura significa. Y también piensa que ella podría ser una persona semejante a él y que podría entenderlo. Entonces, ahí inicia esta obsesión que él empieza a desarrollar por María.
Bien, pasamos al evento 3. En el evento 3, Juan Pablo persigue a María hasta dar con ella. Como recordarán, incluso va al edificio T, la busca en los lugares en los que podría estar, y cuando ya logran entablar una comunicación, entablan también una relación. Una relación amorosa, sentimental. Y en esta relación él la idolatra, porque ella lo comprende y él piensa que son parecidos, es decir, que ellos comparten algunas características y también pues algún tipo de soledad que él tiene. Pero esta relación suya se vuelve un poco hostil, porque él en ocasiones la empieza a mirar con odio, la juzga de infiel, porque como sabrán, María está casada con una persona que tiene una discapacidad visual, entonces él piensa que si puede engañarlo a su esposo y que si anteriormente ha podido fingir, ha podido mentir, entonces probablemente también le esté mintiendo a él. Entonces estos amores pasados que ella tiene y su misma relación con él le afectan porque él piensa que le está mintiendo y que está fingiendo amor. Entonces esto lo lleva a pasar pues a tener una relación muy, como menciono aquí, muy hostil, como diríamos, muy tóxica. Ya pasando al evento 3, estos celos... Disculpa, Andrea, estás compartiendo tus diapositivas, ¿no? Exacto, ahí se ve. Ya, gracias. A ver, ¿ahí se ve, Ginela? Sí, sí, ahora sí. Ya, quiero compartirlas en pantalla completa. ¿Se ve ahí? Así es. Muy bien. Bien, pasamos a... Decíamos que estos celos, bueno, esta relación hostil que ellos están llevando y esta incomodidad que él siente con los amores pasados de María, lo llevan a un problema de celos muy grave y este problema de celos a una ira que incluso llega a agredir a María, ya psicológicamente, pero también físicamente. Y luego se intenta disculpar miserablemente, pongo aquí, porque él, si se dieron cuenta, él se humilla, él busca que ella lo compadezca, llora, se lamenta. Entonces, esta relación ya se torna mucho más complicada. Cuando deduce que María tiene un amante llamado Hunter, él ya toma la decisión de asesinarla, porque él le pide verla por última vez, pero ella lo planta. Entonces, él dice que ella lo ha dejado solo y que se ha ido con su amante. Entonces, piensa que como a él no le importan sus sentimientos y él está solo ya sin ella, decide ya asesinarla. En la parte 5, ya sería la parte final, Juan Pablo asesina a María en la instancia. Él, cuando la asesina, le dice, tengo que matarte, María, me has dejado solo. Esta es una escena pues bastante desgarradora porque él la apuñala varias veces y huye a Buenos Aires y va directamente hasta donde el esposo de ella, donde Allende, y le confiesa que ella ha sido infiel en varias ocasiones y que también ha sido infiel con él. Entonces aquí se origina un tipo de pelea, como ustedes también se dieron cuenta, y él pues ya huye y se entrega a la policía, ¿no? Huye de esa casa. El relato concluye mientras él está dentro de la prisión y con una metáfora en la que él menciona que un ataúd crece dentro de él, como mencionando que el tipo de oscuridad que él lleva, como la maldad que hay dentro de su interior, va creciendo. Y es así pues como finaliza esta novela de Ernesto Sábato. Y aquí tengo una pregunta para ustedes, chicos, y es, ¿por qué razón asesinó Juan Pablo a María? Si bien ya sabemos que fue por motivos específicos, pero quisiera que ustedes me dieran su propia interpretación. Es decir, ¿cuál creen ustedes que es la razón por la que él decidió asesinarla? Voy a preguntarle a Andrea Chávez. Dime, Andrea, ¿cuál crees tú que es la razón específica por la que él la asesinó? Porque tenía celos. Ya, muy bien, esta es una de las razones, precisamente, los celos enfermizos que él tenía hacia ella. ¿Alguna otra persona, tal vez Ángela Guamán? Aparte, otra razón, ya,
Me menciona Elvis Julián porque se obsesionó con ella. Claro, tuvo una obsesión de perseguirla, de encontrarla, de buscarla, de mantener una relación con ella. Muy bien. Ángela Guamán, ¿tú cuál crees que podría ser otro motivo por el que la asesinó? Bien, otra persona, Paulina Esperanza Bonilla. Perdón, ¿me podrías repetir? ¿Por qué crees que Juan Pablo decidió y la asesinó a María? Por celos, tal vez puede ser, y porque tal vez no se encontraba dentro de ¿Por celos y qué más? no, bien específico sería. Ya, también nos menciona, gracias, es Paulina. También en el chat nos mencionan que Andrea, porque estaba muy resentido por su traición y por sus celos. Ya, pues veamos, démonos cuenta que esta otra persona participa, puede ser porque él pensaba que ella podría seguirlo engañando. Ya, muy bien, chicos, exactamente. Es por estos celos, pero también tengamos en cuenta que él desarrolló un tipo de obsesión con ella, como que él quería que fuera solo suya. Y él se imaginaba cosas, pues que ella mentía, que ella no lo amaba, etcétera. Entonces, esta imaginación alrededor de estos pensamientos que él tenía sobre ella, lo llevaron de alguna manera a quererla, pero también a odiarla. Entonces, esto ya no era una cosa pues sana. Entonces, él tomó su decisión y pues la principal razón por, como ustedes mismos mencionaron, es estos celos que él tenía de ella. Bien, chicos, les agradezco por su participación. Hasta esta parte, pues vamos a cerrar la parte de la introducción y ya vamos a pasar a las actividades. Entonces, me parece que, Cristian, vas a continuar tú con las actividades, ¿verdad? Adelante. Sí, claro, Andrea. Ya. A ver, chicos, bueno, lo que vamos a hacer es un pequeño análisis de los personajes, hacer un pequeño análisis de cada personaje, de cómo actúan en la novela, sus características, y hacer unas pequeñas preguntas acerca de estos mismos. Andrea, ¿puedes dejar partir, porfa? Gracias. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me confirmas, Andrea, por favor? Ginelia. Sí, ahora. A ver, chicos, lo que vamos a hacer es esto del análisis actancial, donde vemos que en toda historia, en toda narración, se encuentra un sujeto, un destinador, un destinatario, un oponente, el objetivo o objeto y el ayudante. El sujeto es el personaje centro del esquema, aquel que realiza una acción, busca cumplir un objetivo mue- que se, que se mueve con algún objeto. Puede ser el personaje principal o el personaje secundario. Aquí, como tenemos en la pregunta, quién es la que marca y en qué diferencia del resto? ¿Quién es el que la marca y en qué diferencia del resto? Tenemos el destinador, que es el que le ayuda al sujeto a conseguir el objeto. Tenemos el destinatario, que es el que se beneficia cuando el sujeto consigue el objeto. Tenemos el oponente, quien presenta obstáculos o se opone a que el sujeto consiga el objeto o el objetivo de la historia. Y tenemos el objeto que es lo que quiere conseguir el sujeto. Puede ser una persona, puede ser una cosa o puede ser un objetivo también.
a lo que se determina el sujeto. Y por último tenemos el ayudante. El ayudante es el que le ayuda al sujeto también a conseguir el objeto. Vamos acá. Como sujeto en la novela tenemos a Juan Pablo Castel. Su objetivo es convencer al lector, narrando las razones que lo llevaron a cometer el crimen en contra de María Iribarne. Dentro de las características, vemos que es un hombre argentino de 38 años, su profesión es ser pintor, una persona con falta inmensa de amor. Es notable los problemas existenciales que posee este sujeto. Sufre los problemas emocionales como la soledad, eso lo podemos ver en su pintura. Cuando él mismo describe un poco de esta pintura como la escena sugería, en mi opinión, una soledad ansiosa y absoluta. Vemos ahí cómo describe este sentimiento de la soledad y vemos que este sentimiento se desarrolla a lo largo de toda la historia. Ya. En el objeto, ¿ustedes cuál piensan que es? ¿Cuál piensan que es el objeto de la novela El túnel? Sebastián Chávez, ¿nos puedes ayudar, por favor? O cualquier estudiante que nos responda. María es el objeto. Como vemos, es María Iribarne. Están respondiendo. A ver chicos, como vemos es María Iribarne. Este personaje es el accionar del sujeto Castel, debido a la obsesión que tiene el pintor por hacer la suya, lo que le lleva a la muerte. Características de este personaje: una mujer misteriosa, con artimañas para engañar a los hombres. Su belleza era notable, difícil de entender y de conocerla a fondo. Esposa de Allende y amante de Hunter. A ver, quisiera hacerles de esta forma para que se haga más dinámico. Ginelia, ¿me ayudas, por favor, nombrando a algunos participantes para que respondan, por favor? A ver, Franco Maya, por favor. A ver, pasemos a la otra diapositiva. El destinador. ¿Cuál creen que es el destinador? Franco Maya o Ángela Guamán. Vemos que el destinador es el motivo, fuerza externa o interna que mueve al sujeto a querer conseguir el objeto. Lady Guamán. En este caso, ¿quién es la? A ver. El pintor que se obsesionó de la dama. Ya, muy bien. Correcto. El mismo pintor es el que se mueve para conseguir este objeto, para conseguirle a Iribarne, a la dama, como menciona su compañera. En este caso, la fuerza externa que lo mueve, que lo acciona a este personaje, es la soledad de Castel. Actúa como una fuerza externa para ayudar a conseguir el objeto u objetivo. Este sentimiento hace que el protagonista lo exponga de una manera implícita y explícita, en sus cuadros y en el transcurso de su historia. Vemos ahí también la parte en la que cuando se queda solo y él, para regresar con ella, le menciona que se va a suicidar, que si no vuelve, él se suicida. Entonces vemos esa falta de amor, vemos esa soledad en este personaje y vemos cómo en esa pintura, que solo Iribarne le entendió, vemos que como que fue la única persona que se dio cuenta de ese sentimiento que él ocupaba. Aquí vemos, como ya les mencionaba, cuando manipula a Iribarne con suicidarse. Otro ejemplo sería el rechazo a la sociedad. Al principio de la historia, cuando menciona al doctor Prato como su mejor amigo, y después por volverse un crítico de su pintura, lo empieza a odiar y empieza a alejarse de él.
empieza a decir que también odia a los críticos de pintura, se creen doctores o algo así. Pasemos al otro. A ver, ¿cuál piensan que es el destinatario? ¿Quién se beneficia si el sujeto, en este caso Castel, hubiera tenido el encuentro con Iribarne, lo hubiera conquistado? Ayúdame, Ginelia, preguntando. A ver, Andrea Chávez. Sí, Listen. Ya. A ver, Andrea, ¿cuál crees que es el destinatario? ¿Quién crees que se beneficia cuando, en este caso, Castel hubiera conseguido conquistarle a Iribarne? ¿Cuál creen que salía beneficiado si Castel hubiera conquistado a Iribarne? El pintor. Claro, el mismo personaje, exactamente, el pintor. Si no se hubiera comportado de esa manera, con celos, con ira, si no hubiera actuado como lo hizo al final de la historia, hubiera conseguido conquistarle a Iribarne. ¿Y quién sabe cambiarla? Aquí vemos a Castel, el pintor. Y aquí encontramos dos tipos de destinatario. También encontramos que al principio de la lectura, el objetivo de esta narración que nos menciona Castel es que le podamos entender las razones de por qué él cometió este crimen. A ver, ¿cuál creen que es el ayudante? ¿Quién le ayuda a Castel a saber dónde está Iribarne, con quién se va y qué es lo que hace? Yomil Guamán, ¿nos puedes colaborar con esta pregunta? Por favor. O Franco María, por favor, también. Relacionen con la imagen, chicos. Mercy Suárez. Era una persona ciega. Ya les estoy dando una pista. O cualquier joven que quiera participar. Allende. Exacto. Exactamente. Allende es el personaje que le ayuda a Castel a saber dónde está, con quién se va, Iribarne. Vemos que este personaje es el esposo de María Iribarne. Este personaje ayuda a Castel indicándole que había viajado a la finca de un primo, ocasionando más celos en el protagonista, que decide comportarse de una manera obsesiva. Las características de este personaje es un hombre ciego de buenos sentimientos, amaba a su mujer, primo de Hunter y Mimi, se impacta por la traición de Iribarne y decide suicidarse. Y por último tenemos el oponente. ¿Cuál creen que es el oponente? El pintor. Él mismo, exactamente. Castel es su propio oponente, porque él mismo, a través de que comete ese crimen de matarla, como vimos al final de la historia, o como mencionó la compañera Andrea, él mismo dice, maté a la única persona que me entendía. Entonces él mismo es su oponente. Y él mismo no logra conseguir su objetivo y su objeto, que en este caso es Iribarne, por matarla. Eso, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está claro lo que es el sujeto, lo que es el destinatario, el oponente, el ayudante?
Bueno, chicos, a continuación mi compañera Ginelia les presentará la estructura acerca de la novela. Ginelia, ¿estás lista? Sí, ya les empiezo a compartir la pantalla, ¿sí? ¿Ya? Me confirman si ya se puede visualizar. Sí, sí se puede ver. Bueno, vamos a continuar nosotros con lo que es el análisis estructural, ¿ya? Como ya sabemos, El túnel es una novela bastante fácil de leerla y de una estructura muy sencilla. Desde el comienzo, como ya se ha mencionado, ya sabemos quién es la víctima y quién es el victimario, ¿ya? El personaje de María Iribarne está envuelto pues en un gran misterio, puesto que no sabemos si realmente fue infiel o no. Estas son las suposiciones que hace Castellán. Con respecto al tema principal, aquí se presenta una obsesión por parte del personaje principal hacia el personaje secundario, que en este caso es María Iribarne. Y aquí nos damos cuenta de cómo realmente era la chica, y ya que Castel tuvo un ataque de celos al darse cuenta de su engaño, ¿no? Por otra parte, el tiempo aquí no se especifica, pero sí se dice, por ejemplo, la fecha del cuadro en la que expuso Pablo Castel sus pinturas, que en este caso era en el Salón de Primavera en el año de 1946. Si relacionamos esta fecha con la fecha de publicación de la obra original, que fue en 1948, no han pasado más de 2 años, ¿sí? Por otra parte, el espacio de esta obra se realiza en varios escenarios, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, y también en el Salón de Primavera, donde expone las pinturas que ya se han dicho, y la compañía que es donde trabaja, en este caso, María Iribarne. También las calles que frecuentan para cuando Castel va a buscar a María Iribarne, y la Plaza de Francia. También está el Puerto Nuevo, la Estación Constitución, la Estancia, los parques donde tienen sus encuentros. Posteriormente tenemos lo que es el registro del habla. Aquí, dentro de la novela, hay un lenguaje bastante natural, ¿sí? Un lenguaje que es coloquial y que tiene en sí una característica del acento argentino, ya que tiene conjugación de verbos y se distinguen los 3 tipos de discurso, que son la narración, los diálogos que hay entre Castel y María Iribarne, y también se describe cómo es ella, qué es lo que ella observa, ¿no? Las características también de los cuadros. Por otro lado, también tenemos lo que es la relación entre el título y el contenido de la obra. Pues en sí, el túnel tiene que ver con la oscuridad que siente el personaje principal. Pues se decía que él prácticamente había pasado una vida muy difícil, una vida bastante solitaria, y esto lo relaciona con el túnel, que es algo oscuro, que es algo sólido, que es algo solitario y triste a la vez. Pero ¿qué pasa? O sea, cuando Castel conoce a María Iribarne, él ve como una luz, él ve en ella una salvación. Y es aquí como que ve al final del túnel esta luz que le da la esperanza, pero que a la vez se da cuenta de que no le corresponde el amor de María Iribarne, porque ella tiene su propio túnel y es donde Castel no está dentro de ese camino. Por otro lado, si nos enfocamos en la estructura interna, pues como todo texto se presenta lo que es una introducción, se presenta lo que es el desarrollo, el desenlace, y aquí se destaca pues que al inicio el narrador, que es Pablo Castel, ya cuenta el final, es decir, comienza hablando de que se encuentra en la cárcel y que quiere contar todo lo que ha sucedido, y aquí se utiliza el famoso recurso que es el flashback, es decir, que se va contando sucesos tanto del pasado como del presente, ¿sí? Es como que va y vuelve a recordar los hechos. En cuanto a estructura externa, como vemos, tiene 165 hojas divididas en 39 capítulos. En el primero y en el segundo se presentan los personajes. Del capítulo 3 al 5, aquí es cuando Castel conoce a María y se obsesiona con ella.
Del 6 al 8, en cambio, se narra el encuentro que hay entre los dos, ¿no? Del 9 al 12 ya existe un acercamiento entre ellos. Aquí es, por ejemplo, cuando quedaban en hablar en el parque en las tardes. Y del capítulo 13 al 16 ya empiezan a haber dudas por parte de Castel, ¿sí? Cuando empieza a sospechar del primo de Allende, de Hunter. Y del capítulo 17 al 20 ya hay una relación constante y esto ya se empieza a tornar algo bastante tormentoso, ya se empieza a tornar la relación muy tóxica por la obsesión que tiene Castel, ¿sí? Del capítulo 21 al 28 la relación se debilita porque ya existe este tipo de sospechas de María hacia, primeramente hacia Castel y luego hacia su esposo. Luego del capítulo 29 al 33 ya tenemos que Castel en este caso intenta como que reconciliarse, intenta que volver con María Iribarne y la convence de que vuelva a Buenos Aires, pero no lo hace. Y en el último capítulo, del 34 al 39, ya cuenta su ira, la que le llevó a matar a María, la muerte de Allende y su entrega a la policía. También, por otro lado, hemos encontrado algunas figuras literarias. No sé si algún compañero me puede mencionar qué es el polisíndeto. ¿Algún chico, algún estudiante? Bueno, el polisíndeto en sí consiste en la repetición de varias conjunciones que dentro de una frase tratan de expresar algo con mayor fuerza, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo tan estúpido, tan ciego, tan egoísta, tan cruel, y también esa vida curiosa y absurda. Se presentan varios elementos dentro de una misma expresión. Por otro lado, tenemos lo que es la hipérbole, que en este caso consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada algo que decimos. Por ejemplo, el mar se había ido transformando en un oscuro monstruo, el corazón le estaba saliendo por la boca, que es algo imposible, ¿no? Con respecto a otra figura literaria que se encuentra dentro del texto, que es la antítesis, aquí esto consiste en oponer dos ideas, empleando palabras antónimas o frases de significado contrario. Por ejemplo, lloraba con un llanto seco, la felicidad estaba rodeada de dolor. Y asimismo tenemos el símil, que tiene que ver con una comparación o semejanza entre los términos. Por ejemplo, ahí estaba, como un museo de pesadillas petrificadas, como un museo de la desesperanza y de la vergüenza. Y también no nos ofrecía resistencia, yo me sentía como un río crecido. Y por último tenemos la metáfora que intercambia los conceptos, evidenciando entre ellos una cierta semejanza. Como está aquí, el Museo de la Desesperanza y de la Vergüenza, el volcán pronto a estallar. Y por último, se presenta dentro de esta estructura del texto lo que son el propósito del autor, ¿no? Del propósito de Ernesto Sábato para con el lector. Aquí he puesto algunos, como por ejemplo dar a conocer los diversos comportamientos, las situaciones de la sociedad, la presencia de la infidelidad, la sociedad de hoy en día, que somos bastante individualistas, y eso. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. Y no sé si, a ver, algún estudiante me puede decir qué otro propósito tenía el autor con respecto a este personaje de Castel. ¿Cuál era el propósito de mostrar su vida, de mostrar su personaje en primera persona, de que empiece contando su historia? ¿Por qué razón, por qué motivo? A ver, Alejo, James, ¿cuál crees que fue el motivo por la que Ernesto Sábato decidió que Pablo Castel empiece a narrar su historia de cómo mató a María Iribarne? Tal vez para dar a conocer al resto lo que no se debe hacer o por lo que cometió eso.
Exactamente. Por un lado es tratar de hacernos concientizar, o sea, de tratar de entenderle a este personaje, por qué vive este tipo de situaciones bastante conflictivas con su propia persona. Otra persona, de pronto, Angela Guamán. Edison Angamarca. ¿Qué tal les pareció la lectura de esta novela? ¿Quién me puede decir su experiencia? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Y por qué? Andrea Guamán, compártenos tu experiencia, por favor. Pues que fue una historia de amor que que fue una relación muy tóxica, que llegó a un límite y le condujo al chico, o sea, por la muerte para que la mate a su novia. Listo, yo te pregunto a ti misma, ¿tú crees que la obsesión es igual que, que la constancia? Andrea Guamán. Edison, No, ya, un momento. Edison nos comentaba. Chicos, no sé si la compañera tuvo alguna dificultad con su grabación, pero bueno, retomemos. A ver, Edison dice que es una historia trágica y que, bueno, Francisco nos comenta que ha sido una gran novela que nos habla de los celos y de la obsesión. No se debe tomar decisiones a la ligera. Exactamente, chicos. Habla, Yanele mencionaba si constancia y obsesión es lo mismo. Y no son cosas similares. La constancia pues se refiere a cuando nosotros queremos alcanzar algo y trabajamos en ello. La obsesión es más como viéndolo desde un aspecto negativo. Entonces ahí está pues la diferencia que Ginelle establecía. No sé si alguna otra persona quisiera compartir algún comentario sobre la novela. Bueno, pueden ponernos en el chat y por mientras, Cristian, creo que podemos pues anunciar a las personas que ganaron el concurso que se estableció pues para que ustedes también leyeran la novela. Bien, chicos, antes de decir los ganadores, pues quisiera mencionarles algunos pequeños detalles en cuestión a cómo definimos quién ganó y quién no. Bien, de los comentarios que recibimos, de los textos que recibimos, nosotros discriminamos en el sentido de discernir entre los que íbamos a seleccionar. Bien, los textos que no tomamos en cuenta fueron los que tenían plagio. Habían varios que tenían plagio y a estos pues no fueron tomados en cuenta para participar porque pedimos textos que fueran auténticos. Entonces, solo tomamos en cuenta los que vimos que no tenían plagio y que eran pues originales suyos. Bueno, tomando en cuenta esto y también tomando en cuenta la ortografía y la narración. Estos son los aspectos que tomamos en cuenta para poder elegir los ganadores. Cristian me parece que envió el formulario de asistencias. Exactamente, Andrea, es el formulario de asistencia para que empiecen a llenar los chicos. Y sí, como mencionaba la compañera Andrea, hemos elegido 2 textos ganadores. Ya se mencionó los parámetros de los que hemos sacado para que sean los pertenecientes a los premios. Y chicos, con
con esto lo que queremos es que ustedes desarrollen un poquito esto de su escritura. Y bueno, y que hayan disfrutado de la novela, que a mi parecer fue una novela muy, muy, muy interesante. Me gustó la parte en la que Castel empezó a comportarse como un obsesivo. Disculpen chicos, había la conexión, ya regresé. Ya habíamos quedado en que si la constancia era igual que la obsesión. Sí, Ginelia, ya retomamos esa parte y pues vamos a Ya listo, entonces decir los ganadores directamente, porque ya hablamos de los parámetros y todo. ya, muy bien. Y luego sí comparten lo que es el enlace del formulario para la asistencia. Ya compartimos también. Ya chicos, entonces las siguientes personas son premiadas por esto, como lo habíamos mencionado en la clase pasada, una cuenta de Amazon Prime por un fin de semana. Paulina Bonilla y Karina Massa. Esas dos personas les vamos a hacer mi correo electrónico, ya les pongo aquí en el chat. Ya estas dos personas ¿Algo más que tienen tengas que comentar, compañera Ginelia, compañera Andrea? Yo sí quiero comentarles que estas dos personas se contacten contigo, pues para que puedas tú enviarles la información sobre la cuenta. Tengan en cuenta que es para el fin de semana, considerando que ustedes tienen obligaciones entre semana. Y también mencionarles, pues, un poquito sobre el tema que vamos a tratar en la clase siguiente, en la sesión siguiente, que es sobre la leyenda. Entonces, chicos, de las leyendas que pusimos o que propusimos para ustedes, la que ganó fue Apuesta con el Diablo. Es una leyenda lojana escrita por Teresa Mora de Valdivieso. Entonces, para comentarles que, Ginelia, no sé si hay retorno. No, en este caso sería de pronto que tú compartas el PDF a su docente para que ella les pueda pasar a cada uno de los estudiantes. Es muy corta la leyenda. Sí, chicos, lo que mencionaba, Ginelia, no tengo retorno de tu micrófono. Oh, perdón. Ya, chicos, lo que mencionaba es que pues la clase de la sesión siguiente hablaremos sobre la leyenda y pues yo tenía precisamente este libro original de Teresa Mora de Valdivieso en el que recoge algunas leyendas lojanas. Entonces lo que he hecho es escanear este documento de este libro y me parece que son 4 o 5 páginas. Voy a enviarles a su docente para que ella se los comparta y ustedes lo revisen. Es bastante interesante y muy corto, entonces este será el tema que trataremos en la siguiente sesión. Ginelia, si tienes algo que agregar, y pues creo que ya con esto daríamos por finalizada la sesión de la novela. Entonces, gracias, chicos. Gracias a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión y pilas para la siguiente clase con la lectura. Ya, las dos personas que ganaron, por favor, no se olviden de escribirme al correo para otorgarles la cuenta de Amazon. O en este caso, Cristian, podrías tú compartirles directamente a los correos que ellos enviaron en el Drive, ¿te parece? ¿Ya? ¿Está bien? Ya, Claro, listo. tengan en cuenta que sería para el viernes en la noche, pues que ya empieza más o menos su fin de semana. Eso sería, chicos. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Chao.